en esas acciones o acciones que se identifican como necesarias a futuro de realizar en esos 5 temas emergentes. Ahorita les voy a contar cuáles son. Y el segundo, esfera grande, que descubrí y que se hablaron en las 3 mesas, digo, la descubro yo, pero en realidad ustedes lo estuvieron tocando todo el tiempo, ¿no?, en el foro, fue la conformación o la reestructuración. Yo le puse aquí de un organismo, tal cual así amplio, o consejo consultivo, o comité, para impulsar, sistematizar acciones de seguimiento, generar acciones o iniciativas concretas para el fomento del bienestar integral de los migrantes y de sus familias, donde obviamente se incluyen estos 5 temas emergentes. Ahí están. Esas serían como las 2 grandes esferas que yo observo. Los temas emergentes son estos 5: educación, salud, derechos, identidad y actividades productivas. Y aparecieron en las 3 mesas. Todo el tiempo aparecieron, en unas más, en otras menos, pero aparecieron en las 3 mesas. Ahora sí vienen mis comentarios. En cuanto al marco de partida, tenemos, y ustedes lo dijeron, esto yo prácticamente todo esto lo estoy retomando de las voces de ustedes y solamente estoy sistematizando. Propongo estos análisis, pero en realidad creo que es más trabajo de ustedes que mío, ¿no? No me lo estoy sacando como de la manga, ¿no? Ustedes lo dijeron, Michoacán, tenemos que partir que Michoacán es el estado más avanzado en política gubernamental para los temas migratorios, que tiene una Secretaría del Migrante ganada y trabajada, tienen centros de atención múltiple, tienen organizaciones de migrantes mexicanas más importantes en Estados Unidos. De entrada, ¿no? A partir de ahí. 2, sin embargo, hace falta la articulación de temas migratorios en estos 3 niveles de gobierno, y lo dijeron todo el tiempo: el federal, el estatal, el municipal, y yo agregaría ahorita uno, transnacional, ¿no? El desarrollo integral humano, dijeron, es muy importante porque va a permitir reducir los índices desbordados que hay de violencia e inseguridad como el tema más emergente ahí en el contexto. Y reconocer que Michoacán es un lugar de tránsito y de retorno en la actualidad. Esas son como en cómo estamos, cuál es el contexto actual, ¿no? Y de dónde partimos. Aquí ya son acciones que ustedes están tocando. El que sigue ya es el primer tema es el tema de educación. Y hablaron de cantidad de acciones, y en efecto yo creo que todavía estamos en la Carta Santa Claus, sinceramente, y que de esta cantidad de acciones tendríamos que pensar cuáles son las que sí se pueden hacer y son factibles de llevar a cabo y cómo, y cuáles suenan todavía a idealismos quizás, o como todavía Carta Santa Claus, ¿no? Dejarle quizás. Eso ya tendríamos que revisarlas en una segunda etapa. Son fáciles a la vista, también tan difíciles de discutir, ¿no? Es impulsar el acceso, y por ejemplo, y estas son acciones de las necesidades en el tema: impulsar el acceso a la acreditación, a la educación en todos los niveles, que sea gratuita e integral, buscar esta relación de revalidación entre universidades mexicanas y de Estados Unidos, sobre todo también para lograr la conclusión de estudios en jóvenes de retorno, buscar facilidades para que se estudie en Estados Unidos distintas carreras impartidas por universidades mexicanas de prestigio, como es la UNAM y la Michoacana, en concreto en el estado de Michoacán. Fortalecer programas de educación que existen en Estados Unidos y su homologación en México, que pueda haber este diálogo y esta sintonía entre estos 2 espacios y realmente construir un espacio transnacional. Eliminar la postilla, se habló mucho de este tema, para garantizar la educación a los menores, el desarrollo de la capacitación y certificación de personas que llegan y que se van, lograr una vinculación, intercambio entre universidades mexicanas y universidades en Estados Unidos, impulsar aprendizaje de 2 idiomas y reconocer a los niños bilingües que no son reconocidos como tal. Impulsar la educación, ciencia, tecnología, cultura con una visión de género y con una visión transnacional, allá y acá. Capacitar para generar propios recursos, negocios de mexicanos para mexicanos. Eso se los pongo entre comillas porque lo dijeron tal cual. Enseñar a los niños nacidos en Estados Unidos a escribir y leer en español,
generar materiales didácticos para apoyo en el aprendizaje del español, mantener el inglés como segunda lengua en los niños de retorno, generar un consejo binacional de educación popular en el cual las remesas puedan servir como una inversión concreta para la formación de los jóvenes. Sobre el tema de salud, ¿no se han aburrido? No. Ahorita Es muy interesante ver cómo muchos de los diálogos que Están concretados. están tomando forma Sí. en áreas muy específicas. Sí, ok. No venimos a aburrir, Ok. venimos a aprender. Ok, bueno, entonces puedo seguir. Es que de repente fue muchísima, también les quiero compartir una cantidad de información pues muy rica, pero muy difícil de repente sistematizar. Entonces, de hecho, yo traía una presentación, traigo 27 filminas, traíamos 45. Entonces tuve que quitar todo el trabajo por mesa. Dije ya ellos los voceros que lo digan, y yo más bien irme a este resumen, ¿no? Que creo que les puede dar más, ¿no? En mi participación. Bueno, el tema de la salud, dijeron, el generar clínicas de atención comunitaria y programas de intervención psicológica, lo manifestaron como algo muy puntual, muy necesario. Programas de revalidación de estudios, una vez más, vuelve a salir la revalidación de los estudios, pero en áreas de salud, en este tema. Programas de información, ejemplos, ventanilla, vete sano, regresa sano. Programas de salud preventiva, buscar mecanismos para que el seguro de Estados Unidos funcione en México, que funcione a través del Seguro Social, Popular, entre otros. Fomentar programas como el de Médicos Sin Fronteras, mejorar la cobertura de los servicios de salud e incluir a los que no tienen este servicio. Sobre el tema de derechos, básicamente las discusiones estuvieron en revisión, gestión e impulso de dos tipos de derechos, los derechos humanos y los derechos civiles. Y una de ellas, y creo que una de las más importantes y que además engloba las tres mesas, pero que se trabajó mucho en la mesa 2 de universalización de derechos, fue impulsar una política que sea muy sensible a la migración michoacana hacia países del norte, Estados Unidos y Canadá, en materia de desarrollo integral y de derechos humanos, que permita revisar, reflexionar y diseñar estrategias de atención a esos 5 grandes temas emergentes que identifican los migrantes para sus familias, como es el empleo, el ingreso, el acceso a la salud, educación y seguridad humana. Lo comentaron así. Sobre el tema de identidad, ya en el tema, por ejemplo, de universalización de derechos, ya es importante que, digo, y vienen aquí los resultados ya de cosas muy concretas que se habló. Por ejemplo, el tema de tener la injerencia por parte de ustedes para seleccionar al próximo secretario legal, por ejemplo, ¿no? Es una acción ya muy concreta. Fíjate, no la anoté aquí, pero me parece que sí es importante como decírselos, ¿no? Y había otras también. Bueno, el tema de identidad, cultura y conocimiento, promover el programa Conoce tus raíces, dirigido a hijos de migrantes para que regresen. Fíjense, este fue un tema que ustedes hablaron muchísimo. Me sorprendió, la verdad, sinceramente, que desde este lugar, desde Estados Unidos, se tome tanta importancia al tema de la identidad, cosa que desde los estudios de migración en México no está tanto. Me parece que es un tema muy característico de la gente que vive acá, y que en México como que se ve y se toca, pero se vive como está allí, y como es parte de la vida diaria, no se da tanta importancia, y ustedes le dieron mucha importancia a esto. Casi yo lo veo así como un eje, pero bien importante, así como fundamental, ¿no? Pensar cómo hacer para que esta sociedad organizada se convierta en un factor desbordante de identidad, cómo generar un programa de servicio social binacional para jóvenes que cursan high school, que hagan servicios comunitarios tanto en Michoacán y se validen en los Estados Unidos, y con esto lograr que los jóvenes que han migrado o nacido en Estados Unidos se involucren y conozcan los programas sociales en los que invierten las organizaciones de migrantes en México, por ejemplo. Rescatar el sincretismo de las organizaciones y de los grupos de migrantes. Es interesante darse cuenta que los muchachos que no conocen México mantienen su identidad viva, que se asumen michoacanos sin conocer su territorio.
Se dice que hay un Michoacán fuera de México y por tanto los jóvenes declaran: yo soy mexicano nacido en el exterior. Las organizaciones realizan trabajos para fortalecer la identidad como una estrategia para evitar que los jóvenes migren y frenen los altos índices de migración. En el tema de productividad, hablaron de fortalecer los derechos laborales en México, Estados Unidos y Canadá, sin importar el estatus migratorio, desde una perspectiva de prevención, de capacitación y defensa de los derechos laborales. Organizar talleres dirigidos a los migrantes, migrantes de retorno, familiares de migrantes y de sus comunidades, para difundir información sobre sus derechos fundamentales y recursos en caso de fraude, abuso, explotación, etc. Impulso de la productividad del campo, de toda la cadena productiva, hablaban ustedes, que no nada más una parte, sino que tiene que revisarse toda la cadena. No solo ser mano de obra, sino hacer sus propios proyectos, ser socios de las empresas, empezar con un programa piloto. Impulsar el ecoturismo de la costa de Michoacán con el apoyo del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, de esa manera generar fuentes de empleo a las comunidades de la zona. Que los jóvenes puedan tener empleos y que las ganancias se queden en México y no en empresas extranjeras. Aprovechar el conocimiento adquirido por los migrantes que retornan. Excelente. Capacitación, talleres dirigidos a migrantes, para difundir derechos laborales. Programas de proyectos productivos contextualizados, es decir, proyectos en una localidad. Claro. Hasta aquí son los 5 grandes temas que se hablaron y más o menos qué fue lo que se habló en esos temas, ¿no? En las tres mesas que hubo.